No. Vamos a leer. Por favor, para mí es muy importante compartir con ustedes lo siguiente. Está en el versículo, vamos del versículo 3 del capítulo 1 de Filipenses. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dos cosas importantes, una de ellas la compartimos la semana pasada. ¿Quién comenzó la obra en nosotros? El que la comenzó la va a sostener, el que la comenzó la va a preservar y la va a terminar. El que la comenzó la va a preservar, el que la comenzó la va a terminar. ¿Quién comenzó la obra en nosotros? La obra de salvación, Cristo Jesús, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice que fuimos engendrados, no por voluntad de hombre, sino engendrados por Cristo Jesús a través de la palabra, habiendo sido renacidos, dice la palabra, Pedro, por la palabra, por la regeneración del Espíritu Santo. Entonces, quien inició la obra en nosotros no fui yo, no fue su hermano, no fue algún pastor, no. Nosotros solo fuimos como canales para invitar, para hablar, para compartir o para invitarlos a una reunión. Me acuerdo hace 15 años nos encontramos a Pastor y a su familia en Chedraui, y ahí nos los encontramos. A Laurita la conocíamos desde hace mucho tiempo allá cuando vivíamos en Lindavista. Algunos conocieron nuestra casa en Lindavista y ella vivía enfrente con su familia. Ya la conocíamos allá y nos topamos en Chedraui, nos saludamos y los invitamos a que vinieran a esta casa. Y desde ese día ya van 15 años, ¿no? 15 años. Hace 15 años, ¿quién inició la obra? ¿El pastor? No. Tal vez Dios solamente nos usó para invitarlos a que venga, pero el que comenzó la buena obra en ellos es el Espíritu Santo por medio de Cristo, por medio de la palabra. Y entonces el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a continuar y la va a preservar. La va a preservar. Y no solo la va a preservar, sino la va a terminar. Por eso dice el apóstol Pablo, dice la va a perfeccionar, la va a terminar, la va a llevar a una madurez, porque la palabra perfeccionar significa madurez, llevarlo a una madurez espiritual. Es decir, que todos aquellos que hemos conocido a Cristo podamos crecer a la medida, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Obviamente no está hablando de tamaño físico, no está hablando de volumen físico, está hablando del carácter, de la vida de Cristo desarrollada en nosotros, de tal manera que mientras más años pasen, mientras más años tengamos en la vida cristiana, más nos parezcamos a aquel que nos llamó y a aquel que nos salvó. Porque además de eso, Pablo dice en Romanos capítulo 8 que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. No solo para ser solo para ser transformados por Jesucristo, sino para ser conformados a Jesucristo. No solo para ser transformados
por Jesucristo, sino para ser conformados a Jesucristo. Ese es el propósito, ¿de acuerdo? Ese es el propósito del Señor. O sea, Dios no nos perdonó. El que Dios nos haya salvado no es el propósito de Dios. El que Dios nos haya perdonado nuestros pecados y nos haya limpiado con su sangre, eso no era ni es el propósito de Dios. Es decir, Dios, su propósito no es perdonarnos nuestros pecados. Su propósito no es, amados, salvarnos. Su propósito no es limpiarnos. Nos perdonó nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados, nos salvó, nos dio vida juntamente con Cristo para meternos en su propósito, para que nosotros seamos parte de su propósito. Entonces la vida cristiana no está centrada en nosotros, no está centrada, no tiene que ver conmigo. La vida cristiana no tiene que ver conmigo. La vida cristiana tiene que ver con Cristo, con el propósito de Cristo. Yo fui salvado para ser parte del propósito de Cristo. Y uno de esos propósitos es que tu vida y mi vida sea conformada, no solo transformada por Cristo, sino sea conformada a Cristo, de tal manera que nos parezcamos a Cristo. Por eso no hay, hasta cierto punto, no hay la edad espiritual es relativa, porque hay algunos que tienen 20 años, pero son unos bebés espirituales. Es increíble, pero hay cristianos que tienen ya 20 años como cristianos, pero tienen un carácter de un niño espiritual. Inconstantes, inmaduros, se enojan, se dejan guiar por la carne, etcétera, etcétera. Y tú dices, wow, ya tiene 20 años. Bueno, y no solamente 20 años en la vida cristiana, añádale los 40 que tiene cronológicamente. Y dices, ¿cómo es posible? Pero es una realidad, lamentablemente, ¿no? Pero hay otros que tienen a lo mejor 3 años, 4 años, 5 años, 6 años en la vida cristiana, y tú los ves en una estatura espiritual que dices, wow, son guiados por el Espíritu, llenos del Espíritu, los escuchas, los miras y dices, ¡ay, qué tremendo! Entonces la edad espiritual es relativa, porque la edad espiritual tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, pero también aquí hay algo tan hermoso, tan glorioso, y es acerca del día de Jesucristo. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una versión dice para el día de Jesucristo. Y en el versículo 10, hermanos, por favor, en el versículo 10 nuevamente aparece el día de Jesucristo. Versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Otra vez aparece para el día de Jesucristo. Y me parece que en el capítulo 2 también aparece nuevamente para el día de Jesucristo. Pero bueno, aquí no lo anoté, pero seguramente está, o si alguien allá por favor lo encuentra, probablemente está en el capítulo 2. Bueno, en fin, no hay problema. Pero, perdón, 2:16, gloria a Dios. Dice, vamos a leerlo. ¿Qué le parece si lo leemos desde el 15? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Ahora, ¿qué es una persona, un creyente sencillo, hermano? Sencillo no quiere decir que esté flaquito, ¿verdad? Sencillo no quiere decir que ande mal vestido, porque hay quienes se acostumbran a vestirse mal, ¿verdad? No quiere decir, ay, qué sencillo el hermano, ¿verdad? Y lo ves mal vestido, no lo ves arreglado adecuadamente, dirás, es que el hermano es sencillo. No confunda sencillez con otra cosa, ¿verdad? Ay, el sencillo, es que es muy callado, el hermano es introvertido,
es sencillo, nada que ver, ¿no? Incluso, no, ¿cuánto se sabe en el dicho? Cuídate de las... Solamente yo estoy carnal hoy. Pero hay un dicho que dice: cuídate de las mosquitas. Dice, de esos que parece que no rompen un plato, pero rompen la vajilla completa, ¿verdad? Entonces, no, la palabra sencillo quiere decir una persona que no es complicada. Es una persona que se adapta, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la circunstancia, se adapta a cualquier situación, se adapta a cualquier momento, se adapta a cualquier circunstancia. Esa es una palabra sencilla, eso es lo que significa la palabra sencilla, el cristiano sencillo. Por eso, mis amados, ¿qué dice la palabra de Dios? Que la iglesia del primer siglo, ¿qué hacían? Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Comían ¿qué? Juntos, con alegría y con sencillez de corazón, ¿verdad? Entonces, una persona sencilla, hermanos, no se va del ágape. No se va del ágape porque no le gustó ninguna de las comidas que estaba allá. No le gustó, no, se adapta, no importa, ¿verdad? Hay quienes a lo mejor no son tan sencillos porque se sienten, ¿verdad?, así y que les cuesta trabajo convivir. Así que sencillos. Entonces dice la palabra: para que seáis irreprensibles y sencillos, mire qué bien, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 16: asidos de la palabra de la vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Para que en el día de Cristo. Ahora bien, ¿qué es el día de Cristo? Obviamente el día de Cristo también se relaciona o se menciona como el día del Señor. En muchos pasajes de la Biblia usted va a encontrar también el día del Señor, especialmente en el Antiguo Pacto. Usted va a encontrar esta frase, el día del Señor. En el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento aparece en muchos casos como el día de Cristo, o el día del Señor también, o el día de Dios, o el último y gran día, o los últimos días, o los postreros días. Hay diferencias, pero básicamente lo que hace diferencia entre cómo se menciona día del Señor en el Antiguo y día del Señor o día de Cristo en el Nuevo, lo que hace la diferencia obviamente es el contexto que tenemos nosotros que estudiar. Entonces, por ejemplo, mi amado, vamos al libro de Amós. Amós capítulo 5, por favor. Y allí vamos a encontrar por primera vez que se menciona esta frase, el día de Jehová, el día de Jehová. Y vamos a leer, por favor, con mucha atención. Capítulo 5, versículo 17. Y en todas las viñas, dice, habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Por qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz.
como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. ¿Okay? Entonces, el día de Jehová no solo se refiere a día de tinieblas, sino también se refiere a día de luz. No solo se refiere a día de luz, sino también se refiere a día de tinieblas. El pueblo de Israel esperaba el día de Jehová desde la perspectiva de luz, de liberación, de salvación, de gloria. Sin embargo, el profeta les está diciendo: ustedes están esperando el día de Jehová como algo glorioso, como algo de luz, como algo de bendición, pero vendrá sobre ustedes el día de Jehová, pero no como luz, sino como tinieblas. Vendrá como tinieblas. ¿Por qué? Porque el día de Jehová tiene que ver con juicio para el pueblo. Con juicio para el pueblo tiene que ver. Ahora, vamos a Malaquías, por favor, Malaquías, capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Dice así el versículo 5: He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué? Entonces aquí vemos, aparece otra vez el día de Jehová. Y el día de Jehová siempre va a tener dos connotaciones. Número uno, puede ser día de tinieblas o puede ser día de gloria y de luz. Puede ser día de tinieblas, puede ser día de juicio o puede ser día de recompensa, de gloria o de luz. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al pasaje que nos ocupa, el Señor está hablando obviamente del día. Ahora bien, déjeme por favor explicarle esto que es importante. Este día de Jehová no se limita a uno o a algunos acontecimientos nada más. Es decir, el día de Jehová ha ocurrido muchas veces. El día de Jehová ha ocurrido a lo largo de la historia muchas veces. En muchas ocasiones el día de Jehová se ha manifestado para juicio a las naciones, para juicio a la tierra, para juicio a su pueblo Israel, como en el caso de Amós, que ellos esperaban el día de Jehová como bendición para ellos, pero el profeta les dijo: no, pero no será bendición para ustedes, sino será para tinieblas, porque ustedes se han convertido en enemigo de Jehová al abandonar sus leyes, abandonar sus principios, a ir tras sus ídolos, a mezclarse con las naciones. Entonces sí va a venir el día, pero no va a venir el día como ustedes lo esperan, de gloria, de bendición, de recompensa, sino vendrá como juicio, vendrá como ira para ustedes como pueblo que se han apartado, dice, de mis leyes. Lo mismo sucedió. ¿Por qué? Porque dice el profeta Malaquías que Dios enviaría al profeta Elías. Y el profeta Elías era Cristo Jesús, que vino con el propósito de convertir el corazón de los padres hacia los hijos y del corazón de los hijos hacia los padres. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel, su pueblo, rechazó al profeta Elías, rechazó al profeta Elías, y entonces dijo: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y como el pueblo de Israel menospreció, rechazó no solo al profeta Elías, que era Cristo, sino el mensaje de reconciliación, de volver a Dios, de reconocer a Cristo, entonces tuvo que venir la maldición sobre el pueblo de Israel, que se cumplió
Porque además de eso, Jesucristo lo profetizó. En Marcos capítulo 3 encontramos cómo Jesús profetiza acerca de la destrucción del pueblo de Israel. Entonces, el día de Cristo, podemos decir, hermanos, que es un día de retribución para los injustos. El día de Cristo es un día de recompensa para los justos. El día de tinieblas, el día del Señor es un día de tinieblas para los injustos, pero un día de luz para los justos. El día de Cristo. Cuando Pablo está hablando, se está refiriendo al último y gran día, o como el apóstol Juan lo menciona, el día postrero, el día final. Y esto es maravilloso porque, como decíamos al principio, el que comenzó la obra en mí la va a continuar y la va a preservar para el día final, el día postrero, el día de Cristo, el día en que la esperanza bienaventurada se haga realidad de nuestra vida. Porque, vamos a Tito, por favor. Tito, por favor. Hoy sí le voy a llevar de aquí para allá. Tito capítulo 2, por favor. Dice el versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mira el versículo 13, por favor. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta era la gran esperanza de todos los creyentes del primer siglo. La esperanza del retorno de Cristo, la esperanza de ese gran día. Y aunque han pasado más de 2000 años, esta promesa sigue vigente. Pero no solo debe seguir vigente, sino que debe estar ardiendo en nuestro corazón. Si de verdad los que hemos recibido a Jesús, de verdad los que hemos creído en Jesús, aparte de todo lo que nosotros podemos disfrutar como hijos de Dios, la verdad del retorno de Cristo debe estar presente en nuestros corazones. Presente en nuestros corazones. Y aunque usted y yo no sabemos ni la hora ni el día en que Él va a regresar, Él va a regresar. Él va a regresar un día. Esta es una promesa gloriosa que debe de latir en nuestros corazones. Tan así que esa convicción del retorno de Cristo nos debe de llevar a una madurez espiritual, que con más devoción, con más compromiso, nos dispongamos a una madurez espiritual para que podamos estar listos cuando Cristo regrese. Aleluya. Entonces, el día del Señor tiene que ver con el regreso de Cristo Jesús. Quiero que usted tome en cuenta 3 cosas que van a suceder cuando Cristo venga. Número 1, en el día del Señor, Cristo va a regresar como Él dice. El día del Señor tiene que ver con el regreso de Cristo. El día del Señor tiene que ver con la resurrección de los muertos. El día de Cristo tiene que ver con el juicio general y final para la humanidad. 3 cosas tiene que ver con el día del Señor. Día del Señor tiene que ver con el retorno de Cristo. Todo ojo le verá.
Un retorno glorioso. ¿Para quiénes? Para nosotros los que esperamos a Cristo y esperamos su venida. Pero un retorno y un día de tinieblas, de oscuridad y de confusión para los injustos. Entonces, número uno, día del Señor, día de Cristo, tiene que ver con el retorno de Cristo. Dos, día de Cristo tiene que ver con la resurrección de todos los muertos. Dije todos los muertos. Todos los muertos van a resucitar, pero unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y finalmente será el juicio general y final de toda la humanidad. Ese es el día de Cristo, el día en que todos van a resucitar, unos para vida eterna. Quiero que vaya usted por favor a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Estaba yo en Lucas. Juan capítulo 6, por favor. Versículo 39. Mire qué hermoso pasaje. Mire qué glorioso pasaje. Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Esta es la voluntad. No es la voluntad emotiva, es la voluntad decretiva de Dios. Es la voluntad del Padre el que me envió. Mire qué dice: que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, el último día. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54, por favor, o 53. Jesús les dijo: de cierto os digo. Fíjese bien, por favor, esto es muy importante. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ve usted. Ahora, aquí aparece día postrero, y por supuesto aparece qué va a pasar en el día postrero. Pues en el día postrero que va a venir la resurrección de los muertos. Quiero que vaya usted por favor a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 21. Dice así: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. No a los que quieren da vida, sino a los que el Hijo quiere da vida. Luego seguimos leyendo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió.
Esto es hermoso porque hay gente que dice que cree en Dios pero no cree en Cristo. Quien cree en Dios tiene que creer en Cristo, y quien cree en Cristo tiene que creer en la palabra. Otra vez, quien cree en Dios tiene que creer en Cristo, y quien cree en Cristo tiene que creer en la palabra. Entonces no podemos decir yo creo en Dios si no creo en Cristo, o decir yo creo en Cristo pero no creo en la Biblia, porque todo el que cree en el Padre, por supuesto que cree en el Hijo, y el que cree en el Hijo cree en la palabra, porque la palabra es el verbo, es Cristo, y el verbo era Dios. Entonces es Dios, Cristo es Dios, Dios es Cristo, y Cristo es la palabra, y la palabra es Cristo. Entonces mire que dice, versículo 24: de cierto os digo, por favor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ok, fíjese, el que oye mi palabra y cree al que me envió, Jesús dice, tiene vida eterna, es decir, salvación. Ya le expliqué también, amado, lo que significa vida eterna. La vida eterna tiene tres connotaciones. Vida eterna no solamente es salvación. Vida eterna no solo es salvación. Vida eterna también habla de calidad de vida o plenitud de vida. Vida eterna no solo es salvación. Vida eterna habla de calidad de vida y de plenitud de vida. Por eso en otra ocasión yo le decía que hay creyentes que son salvos pero no están experimentando la vida eterna, no están experimentando la plenitud de vida, no están experimentando la llenura de la vida de Cristo en ellos. Y por eso, como hay vacíos en su corazón, esos vacíos entonces lo queremos llenar con otras cosas. Pero cuando el Señor llena nuestra vida, cuando el Señor está en plenitud en nosotros, entonces nosotros no tenemos vacíos. Eso no quiere decir que no enfrentamos problemas, que no enfrentamos luchas. No tenemos vacíos, porque aunque tenemos luchas y tenemos problemas y enfrentamos adversidad, amados, el gozo de nuestra vida no se pierde, la paz de nuestra vida no se va, el amor de Cristo permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en plenitud de vida en Él. Aleluya. Si los problemas te deprimen, si la adversidad te deprime, si la adversidad te quita el gozo, si los problemas te angustian, no tienes plenitud de vida. Eres salvo, pero no tienes la plenitud de vida. Porque es increíble, mis amados, como el apóstol Pablo, él decía allá en Filipenses, yo sé vivir, en otras palabras decía, yo sé y he aprendido a disfrutar cualquiera que sea mi condición. He aprendido a disfrutar cualquiera que sea mi condición. Sé vivir en necesidad y sé también padecer necesidad y sé vivir en abundancia. Cualquiera que sea mi situación, he aprendido a disfrutar porque tenía una plenitud de vida. Estaba en la cárcel con riesgo a muerte y él se ponía a cantar y se ponía a alabar a Dios. Plenitud de vida. Filipenses, en el capítulo 4, Pablo exhorta a la iglesia y dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo que regocijaos. ¿Cómo es posible que él podía hacer eso? Porque no solamente era salvo, tenía una plenitud de vida.
Cuando Pablo allá en Filipenses, hermano, empieza a decir: yo sé que algunos predican a Cristo por ganancia, yo sé que algunos predican a Cristo por causarme a mí mal, yo sé que algunos predican a Cristo por motivos incorrectos, pero de todas maneras, ya sea por esto o por lo otro, Cristo es predicado, y eso, en eso yo me gozo. Aleluya. ¿Cómo? Los pastores nos ponemos celosos cuando alguien se va de la iglesia y que se va a otra iglesia, y nos ponemos celosos. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos a veces plenitud de vida. Y así podemos ir hablando, porque una cosa es ser salvo y otra cosa tener plenitud de vida, vida eterna. Estamos felices al final, al principio, cuando al final de la quincena nos ponemos tristes. Solo somos felices al principio de la quincena. Pero cuando ya, hermanos, la preocupación, la angustia, ¿qué voy a hacer? Mientras todo va bien, tenemos plenitud de vida, pero apenas algo no está bien, perdemos esa plenitud de vida. Y finalmente, plenitud de vida es lo que estamos hablando: resurrección. La plenitud de vida, vida eterna, tiene que ver con la resurrección. La resurrección física. ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo ya experimentamos la resurrección espiritual, la resurrección ética y espiritual, que Juan habla en Apocalipsis, la describe como la primera resurrección. La primera resurrección ya la experimentamos. Dice aquí la palabra de Dios: tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, ya experimentó la resurrección. Entonces, ¿cómo experimentamos la primera resurrección espiritual? Cuando nosotros oímos y creemos en aquel que Cristo envió. ¿Por qué? Si oímos y creemos en Él, Él dice que nos da vida eterna. Y si tenemos vida eterna, entonces hemos pasado de muerte a vida. Ya no estamos bajo condenación. Romanos capítulo 8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Hemos pasado de muerte a vida. Y por lo tanto, como Juan dice en Apocalipsis 20, la muerte segunda no tiene potestad sobre nosotros. Ya no. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado de muerte a vida. Hoy tenemos vida eterna. Somos quienes hemos experimentado ya la primera resurrección, que es la resurrección espiritual, la resurrección ética y espiritual. Espiritual porque renacimos en nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos dio vida juntamente con Cristo, resucitándonos dentro de todos aquellos que estaban muertos. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces recibimos la vida eterna. Recibimos y experimentamos la resurrección espiritual. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida y nos resucitó de manera espiritual. Por eso hoy tenemos relación con Dios. Hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Hoy podemos afirmarlo. No se trata de religión, no se trata de ritos religiosos, se trata de una relación con el Señor. Aleluya. Pero no solamente es una relación espiritual, sino también es una relación espiritual que nos afecta, que tiene que afectarnos de manera ética. Nuestra vida, nuestra manera de vivir tiene que ser distinta. ¿Distinta por qué? Porque si hemos nacido de nuevo y hemos experimentado una resurrección espiritual, esa resurrección espiritual debe afectar nuestra manera de vivir. Por eso el apóstol Pedro dice: sed santos como vuestro Dios es santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y la muerte segunda ya no tiene poder sobre nosotros. Pastor, pero vamos a morir físicamente. Sí, pero aún la muerte física, para los que hemos creído, tiene esperanza.
Porque el texto y el día de Cristo nos habla de la resurrección física, de nuestra resurrección corporal, de nuestra resurrección física. Por eso sigamos leyendo Juan capítulo 5. De cierto os digo, el que oye mi palabra, versículo 24, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. No vendrá condenación. La gente que todavía, cristianos que todavía se siguen condenando, lamentándose o sintiéndose culpables por su pasado, por lo que sus experiencias, por lo que le hicieron, por lo que vivió, hermanos, que todavía no se le ha revelado la resurrección. Porque la Biblia dice que tenemos vida nueva y no podemos estar en condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Fíjese bien, dice: viene la hora y ahora es. Viene la hora y ahora es. ¿Qué hora? La hora de que aquellos que han oído y han creído experimenten la resurrección espiritual de sus vidas. Dice: cuando los muertos, los que estaban muertos en delitos y pecados, dice, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeron vivirán. Resurrección espiritual. Y esa hora, todo el que oye y todo el que crea tendrá vida eterna y podrá experimentar o decir: wow, he nacido de nuevo, he resucitado en Cristo Jesús. Pero luego dice el versículo 28: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Entonces hay una hora en este momento, pero hay una hora que vendrá. Hay una hora en este momento, la hora en aquel que ha oído y cree pueda resucitar espiritualmente, pueda tener vida eterna, pueda pasar de muerte a vida, pueda ser liberado de toda condenación y culpa, y pueda ser justificado delante del Padre por medio de Jesucristo. Pero hay una hora que vendrá, hay una hora que vendrá, y la hora que vendrá es la que Pablo hablaba en Filipenses: el día de Cristo, el día final, el día postrero, el día de la resurrección física de todos los muertos. Otra vez le digo: el día de la resurrección física de todos los muertos. Por eso dice el versículo 28: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando dice: todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No dice algunos, no dice que los buenos o los malos, no dice si los justos o los injustos, si los incrédulos o los creyentes. No, aquí el apóstol Jesús está hablando y está diciendo: porque viene la hora, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos, buenos o malos, justos, injustos, dice, oirán su voz. Y aquí viene el versículo 29: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta resurrección tiene que ver con la resurrección física. El día de Cristo tiene que ver con el regreso de Cristo. Y cuando Él venga, vendrá la resurrección de la que habla Juan aquí.
vendrá la resurrección física de todos los que murieron, creyentes o no creyentes, justos o injustos. La diferencia es que unos van a resucitar físicamente para vida y otros van a resucitar físicamente, pero para condenación eterna. Juan en Apocalipsis 20 dice: y esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Nosotros experimentamos la primera resurrección y la muerte segunda no tiene poder sobre nosotros. Usted y yo nacimos muertos. La Biblia dice que usted y yo nacimos muertos espiritualmente. Todos nacimos muertos espiritualmente. Pero cuando venimos a Cristo, ¿qué sucede? Resucitamos espiritualmente, primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene poder sobre nosotros, porque resucitaremos físicamente para vida. Todos nacimos muertos espiritualmente, pero hay quienes no recibieron resurrección espiritual. Físicamente viven, pero van a experimentar la segunda muerte físicamente por no haber aceptado, recibido el mensaje de Cristo Jesús. Pablo nos asegura, y esto para mí es glorioso, porque estoy persuadido en esto, que aquel que comenzó la buena obra no solo la va a continuar y la va a preservar, sino la va a perfeccionar para el día de Cristo, para que cuando llegue el día yo pueda experimentar la resurrección de mi cuerpo, porque ya experimenté la primera resurrección. Yo pueda experimentar la resurrección de mi cuerpo y yo pueda levantarme para vida y no para condenación. En el versículo 29, capítulo 5, 29 de Juan dice: los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Alguien de la alabanza, por favor. Note usted con mucha atención. Jesús es muy claro en lo que dice: y los que hicieron lo bueno. No dice los que fueron buenos, los que fueron buenas personas, sino los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, y Jesús no está diciendo los que son malos a resurrección de condenación, no. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es lo bueno? Dice la palabra de Dios: el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. ¿Qué es lo bueno que hicieron? Oyeron y creyeron. Por eso algunas veces he dicho: hay gente mala que se va a ir al cielo y hay gente buena que se va a ir al infierno. Hay gente mala que se va a ir al cielo. ¿Sabe por qué? Porque como el ladrón en la cruz,
el ladrón en la cruz. Uno le dijo a Jesús: si tú eres el Cristo, ¿por qué no desciendes? ¿Por qué no te bajas y nos liberas a nosotros? Pero el otro ladrón le dijo, dice, nosotros a la verdad estamos pagando los males que hicimos, pero este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: Maestro, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. No soy digno, he hecho tantas cosas malas, estoy pagando las consecuencias de todo lo malo que hice, pero acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Jesús se volteó y le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay gente tan buena, que se siente tan buena, que piensa que no necesita recibir a Cristo, porque se siente tan buena, tan moral, tan educada, tan correcta, tan amable, tan honesta, tan íntegra, que no puede humillarse para reconocer que todas sus bondades son como trapos de inmundicia delante de Dios. Se sienten tan buenos que no piensan que no necesitan a Cristo, y por eso lo rechazan, y por eso lo desprecian, y por eso no oyen ni creen en Cristo Jesús. Pero hay quienes nos sentimos tan malos, tan en bancarrota, tan necesitados, después de haber hecho cosas tan feas, que ni siquiera tenemos el valor o la fuerza para levantar nuestros ojos y mirar a Cristo. Pero aún en medio de nuestra condición le podemos decir: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y aunque hice lo malo y practiqué lo malo, pude oír, pude recibir a Cristo, y eso hace la diferencia. Por eso lo digo y lo sostengo: hay muchos buenos que se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no es por obras y no es por méritos que somos salvos, es por gracia. Y hay quienes son muy malos, pero han levantado sus manos, han tenido el valor para reconocer y decir: si tú no me salvas, yo no voy a poder. Y le han entregado su vida a Cristo Jesús. Los que hicieron lo bueno recibieron a Jesús, aceptaron a Cristo, se levantarán para vida. Los que hicieron lo malo rechazaron a Cristo, se levantarán, sí, pero para condenación. Y por eso Mateo 24 dice: en aquel día, en el día postrero, algunos estarán a su derecha y otros a su izquierda, y a los de su izquierda, de su derecha, le dirán: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Pero a los de la izquierda dirán: apartaos de mí al fuego eterno. Mateo capítulo 7 dice: en aquel día muchos se van a sorprender, porque dirán: Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús les va a decir: no les conozco. Es más, dice: nunca les conocí. Sí, te veía en la alabanza, sí, te veía en el liderazgo, sí, yo sé que serviste muchos años en un liderazgo, sí, estuviste con los diáconos, sí, estuviste en chicos, pero nunca te conocí. Nunca tuvimos una experiencia.
tú y yo. Apartaos de mí. Amados, la esperanza bienaventurada que tenemos no solo debe ser una información que tenemos, debe ser un aliciente y un estímulo para nuestra vida, para seguir adelante, firmes y constantes. No solo firmes, constantes, sirviendo, dice el Señor, porque bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, lo halle ¿qué? Haciendo esto, sirviendo. Así que en el nombre de Jesús, que esa esperanza bienaventurada nos pueda mantener firmes, nos pueda mantener constantes. Admiro a creyentes que llevan 20 años, 30 años. Sigo lamentando en mi humanidad, sigo lamentando en mi corazón humano la ausencia de nuestro hermano Miguel Jesús Barrera. Desde que inició esta casa, fiel, 28 años casi, por lo menos en esta casa, fiel. Todavía el miércoles tenía sus manos levantadas, adorando, cantando al Señor. No es fácil 28 años, hermano. No es fácil 28 años. Pero no solamente asistiendo, constante. Su hogar, sus hijos sirviendo al Señor, fieles. Wow. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. El día de Jesucristo, que se pueda oír. Yo no sé, la Biblia dice, para mí sería suficiente que para aquel día con una mirada del Señor pueda, una mirada de aprobación, sería suficiente para mí en aquel día. No necesito que me diga: ven, buen siervo y fiel, sobre mucho, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aunque la Biblia dice que eso va a decirle a los fieles, pero con una mirada de aprobación sería suficiente. Cuando me vea, me diga. Nuestros hijos a veces no necesitan que les digamos palabras. A veces con una mirada, con un toque, le estamos diciendo que tienen nuestra aprobación. Que esta esperanza bienaventurada nos haga vivir firmes y constantes, perseverando hasta el fin. Sé fiel hasta la muerte, y dice: y yo te daré la corona de la vida. Amado, si hay algo o hay alguien que no te permite disfrutar la vida eterna, escucha lo que te voy a decir. Si hay algo o hay alguien que no te permite disfrutar la vida eterna, te quiero decir que no vale la pena. Así sea el pastor, así sea el líder, así sea el hermano o la hermana, no vale la pena. No vale la pena que por causa de esa persona o de esa situación tú no estés disfrutando, tú y yo no estemos disfrutando de la vida eterna, de la vida eterna, de la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Quiero que te pongas de pie. ¿Cuán importante es para tu vida mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos? Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: